Bueno, esta vez hay un tema interesantísimo, me ha costado trabajo entenderlo, de pronto entre todos lo podríamos resolver, que tiene que ver con el trabajo humano, ¿no? Actualmente eso está muy ligado a la economía, ¿no? O sea, un empresario, un dueño de la fábrica o del negocio, contrata por el trabajo humano, ¿no? Actualmente es así en este sistema capitalista y eso es universal, ¿no? O sea, eso es en todas partes del mundo se ve así, incluso en los países socialistas también se ve así, porque en un país socialista, digamos Cuba, también se paga el trabajo humano con dinero. Puede ser que sea poquito, o puede ser que incluso como un país nórdico, que también no son capitalistas, pues principalmente no son capitalistas, ¿no? Sino socialistas, pero de todas maneras el trabajo se paga y de ahí, por ser socialista, se, el gobierno recauda más impuestos y lo invierte más en la población. Mientras que en el capitalismo puro no es tan así. El gobierno se desentiende un poquito más del trabajo social y espera que el sistema capitalista o los mismos empresarios traten de eso hacerlo rendir a la sociedad. Pero de todas maneras, como les decía, el trabajo humano hace parte de la economía en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a leer. En cualquier momento pueden decirme que pare, repita. Como les decía previamente, a mí me ha costado trabajo, algunas cosas no las entiendo. De pronto ustedes que están más familiarizados con estas cosas, o no sé si conocen algo, podrían explicarlo mejor, no sé, en donde sea, no sé. Entonces dice así, quien solo considere realizable lo que concuerda con su estrecho horizonte de vida, calificará de poco práctico lo aquí señalado. Si no cambia de parecer y si las circunstancias le permiten ejercer influencia de algún dominio, contribuirá a aumentar el decaimiento del organismo social de un modo análogo a cómo hombres de su modo de pensar contribuyeron a crear esta actual situación. Aquí Steiner está hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Decía Steiner en otros textos que antes de que empezara la Primera Guerra Mundial se reunieron los líderes de Europa, ¿no? Para tratar de que eso no pasara, de que hubiera una solución. Y aún así, con buenas intenciones, no pudieron encontrar la solución y pasó lo que ya conocemos, inevitable en su tiempo, y ahora conocemos la historia que fue la Primera Guerra Mundial. No se solucionó nada y al poco tiempo, no creo que haya pasado más de 2 décadas, empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea que no es suficiente con tener, digamos, buena intención de que haya paz, sino que hay que saber cómo hacer las cosas, ¿no? En este caso, dice Steiner, que los organismos sociales deben primero saber qué es lo que está pasando, cuál es el problema o enfermedad para dar solución correcta. Bueno, la tendencia con que círculos dirigentes de la humanidad dieron origen a la traslación de ciertas ramas de la economía, correo, ferrocarriles, etcétera, a la administración estatal, deberá abandonarse para dar lugar a la opuesta, desligar del ámbito del Estado político toda actividad económica. Esto es lo que les decía. Actualmente eso está en todos los países del mundo totalmente entrelazado, ¿no? El Estado político prácticamente decide las actividades económicas, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto, comentario o continúo con la lectura? Es que no, casi que si lo mira con la lógica racional, pues uno ve que son como inseparables, ¿no? Sí, mirándolo desde la óptica pues de la vida, como se ha desarrollado, ¿no? Entonces, desligar lo político de lo económico casi que le suena a uno como, pues uno entiende, o sea, uno digamos que se sintoniza con lo de Steiner, pero casi que es como, por lo menos a corto plazo, como utópico, ¿no? Correcto, correcto. Y esa es la dificultad realmente. A nosotros que confiamos
casi que ciegamente en Steiner. Nos cuesta trabajo a veces entender cómo es posible que esto se pueda hacer. Uno lo ve tan ligado que es difícil separarlo. Pero casualmente dice Steiner que esa es la solución, que se pueda desligarse, ¿no? Y, y entre todo yo creo que poco a poco podemos estudiarlo y detenidamente avanzar poco a poco lo que dice Steiner a ver si lo vamos entendiendo mejor. Porque si lo entendemos mejor, de pronto sería más fácil explicarlo al resto de las personas que lo pregunten, ¿no? Cómo hacer solución al problema social actual, ¿no? Bueno, lo que sigue, Vladimir, ¿ibas a decir algo? Sí, digamos que uno pudiera utilizar digamos, el soporte o argumento en favor de lo que propone Sterner viendo el fracaso de los modelos económicos que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento, pues siento que este año va a ser como muy duro, ¿no? Sí. Eh, y, y es duro, pues, si estamos hablando de personas que tenemos un trabajo, unas condiciones de vida, digamos, aceptables. Ahora para las personas que no tienen se imagina uno la situación muy dura, o sea, lo que se viene, inclusive a nivel de Colombia en concreto, ¿no? Con todas las políticas de austeridad y recortes, ¿sí? O sea, una época muy, muy dura, ¿no? Muy dura para la gente, para la vida. Y pues obviamente, pues eso muestra que los sistemas económicos no, pues, en su mayoría no funcionan. Habría que, como quedó planteado en la reunión pasada que lo planteó Francisca, mirar un poco más esos países que tienen niveles, entre comillas, vida mejores, ¿no? Como planteaba Francisca, Singapur, no sé, Noruega, conocer un poco más de la vida allá, ¿no? Sí. Porque lo que tenemos de los países que más son protagonistas, pues es un fracaso completo. De acuerdo, así es, así es. Eh, la mayoría de los países que económicamente y socialmente, o sea, que tanto económicamente y socialmente están bien, creo que son Singapur, creo que tiene en este momento buena, buena situación, y por supuesto los países nórdicos, porque lo que es Estados Unidos, Rusia, e incluso muchos países de Europa Central, que aparentemente son potencia mundial, bueno, sí son potencia mundial, el pueblo como tal está pasando dificultades. El pueblo americano, el pueblo ruso, el pueblo de España, Francia, Alemania, no era lo mismo que antes, que estaba muy bien. Algo está pasando, ¿no? Mm, los países nórdicos socialmente están muy bien, económicamente no sé, creo que están bien también, pero no digo con mucha seguridad porque no lo sé. Pero el modelo de ellos entiendo yo que es más equitativo a nivel de todo el estrato socioeconómico, ¿no? De toda su población. No sé si alguien quiere aportar algo más al respecto, alguien que haya leído algo más. Habría que mirarlo con más calma, ¿no? Porque pues, el, sí, es algo que toca, toca también ir un poco más allá del concepto de calidad de vida, bueno, de tantas cosas. Porque desde que inclusive en esos indicadores, cuando hablan de países con la gente más feliz del mundo, es que uno dice, no, pues que Colombia es uno de los países con mayores índices de que la gente diga que son más felices. Entonces, como muy relativo, ¿no? Como muy, muy, muy particular. Pero lo que uno sí ve es que, por lo menos en la parte educativa,
habría que mirar no solamente la parte educativa, sino también la parte de índices de suicidios, todas esas cosas, porque, eh, mirar a ver realmente hacia dónde apuntan los mejores modelos, ¿no? Sí. Sí, eso es un misterio incluso ahorita que sacas a colación eso, porque muchos países que están bien económicamente, tienen buena educación, tienen índices de suicidio más altos, mientras que los países más pobres a veces tienen tasas bajitas de suicidio. Sí mueren muchos por falta de comida, falta de, pues, de alimento y cosas, pero de suicidio no, la tasa más bien son casi bajitas. Eso es curioso, ¿no? Eh, bueno, lo que sigue es algo interesante. Para mí me ha costado, a mí me ha costado trabajo entenderlo, así que entre todos vamos a tratar de resolverlo, a ver si vamos entendiendo poco a poco lo que quiere decir Steiner. Bueno, dice así. En cambio, la realmente sana evolución conducirá a la autonomía de la vida económica y dará al Estado político la capacidad para influir por medio del orden jurídico sobre el cuerpo económico, de manera tal que el individuo pueda tener la sensación de que su existencia dentro del organismo social no se halla en contraste con su conciencia del derecho. Se verá claramente que las ideas aquí expuestas tienen su fundamento en la realidad de la vida de la humanidad si se contempla el trabajo que el hombre ejecuta para el organismo social mediante su capacidad de trabajo. En el organismo social de la economía capitalista, el trabajo humano ocupa su lugar de manera tal que el patrono lo compra como si fuera una mercancía. Da dinero a cambio de trabajo. Esto es lo que les decía, actualmente es así, ¿no? Y eso es lo común y lo normal en todos los países. Pero en la realidad, semejante cambio no es posible. No se realiza sino en apariencia. En realidad, el patrono recibe del obrero mercancías, las que solo pueden producirse si para ello éste da su capacidad de trabajo. Del contravalor de estas mercancías, el obrero recibe su parte y el patrono la otra. La producción se realiza por el obrar de ambos conjuntamente y el producto de este obrar pasa a la circulación de la vida económica. Para hacer el producto debe de haber una relación basada en el derecho entre el obrero y el empresario. Pero en el sistema económico capitalista, esta relación está sujeta a transformarse en otra, condicionada por la superior posición económica del patrono. En el sano organismo social ha de ponerse de manifiesto que el trabajo humano en realidad no puede pagarse, puesto que no se le puede dar un valor económico en comparación con una mercancía. Solo el producto del trabajo tiene valor como mercancía comparada con otras mercancías. En cuanto a la índole del trabajo y en qué medida cada uno debe trabajar para el bien del organismo social, corresponde regularlo según las capacidades individuales y las condiciones de una existencia digna de un ser humano. Regulación que no puede hacerse sino por organización estatal política, independientemente de la administración de la esfera económica. Bueno, muy bien. No sé ustedes qué entendieron de esto. No sé si Steiner lo ha explicado claramente o más bien es difícil entenderlo para nuestro tiempo. ¿Ustedes qué dicen? Yo Hola, buenas siento que... noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches. Bien. Qué pena. Bi- Bien, bueno, llegué un poquitico tarde, pero escuché esta parte, a mí me parece muy clara, donde dice prácticamente que necesitamos llegar nuevamente al trueque, ¿no? Que era como el tipo de forma como se comerciaba en la antigüedad y que ahora es una de las cosas que me parece súper importante porque el trabajo humano no se puede cuantificar en dinero, sino en esfuerzo al cual, digamos, se ha elaborado un trabajo. Allí me parece que una de las cosas que se podría para poder integrar o adaptarse a la época actual
sería como una forma híbrida entre un trueque, ¿sí? Para, por ejemplo, la labor humana y, por ejemplo, sí cuantificar la labor de una máquina. Es decir, por ejemplo, el trabajo que haya sido, por ejemplo, creado por una, sí, creado por una máquina, ¿sí? A su vez, ese sí se podría como utilizar en forma de dinero y el otro, digamos, el trabajo que ha sido elaborado por un humano, sí me parece tenemos que llegar como a esa forma de trueque que es la que creo que Steiner está mencionando, ¿no? Sino que pues para eso pienso que se necesita todavía mucho tiempo, mm, aunque y que es muy necesario que haya como una transición, porque pues ahora prácticamente todo se basa en el dinero cuantificable, pero como habíamos visto en reuniones pasadas, ese dinero, digamos, no por ejemplo, todo el esfuerzo que genera un campesino en crear una papa, pero obviamente el dinero que se le paga al campesino es mínima parte de lo que se, por ejemplo, tú compras una papa en un mercado, en una tienda particular, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que estoy totalmente de acuerdo pues con esa parte y pienso que debería haber como una transición híbrida que es como la que he estado también como analizando, ¿no? Vale, Pi, muchas gracias por tu comentario. Sí, hay que discutirlo, ¿no? La transición híbrida. No sé los demás qué piensan al respecto. Si quieren, Yo puedo... o sea, agregaría que si hubiera una forma de valorar el trabajo que se expresa en un producto por lo que le aporta al ser humano, me parecería muy interesante. Voy a poner un ejemplo. Eh, Creo que lo que hemos comentado en una reunión anterior. ¿Cómo puede ser que un plato de lentejas, por ejemplo, poniéndolo así, valga menos que una chocolatina, por ejemplo, o valga menos que una X bebida? Entonces, si llegáramos a un nivel de conciencia en el cual las cosas valieran es por realmente lo que aportan, por lo que significan, quizás digamos que eso sería algo, un logro muy grande, porque en este cosa el valor de las cosas no es por lo que aportan, sino inclusive es por lo que aparentan o por lo que la gente quiere darle. Pongamos un ejemplo, el exagerado dinero que ganan los deportistas. Para poner un ejemplo, uno puede saber que hay gente que gana más, ¿cierto? Pero todo lo que se teje alrededor de un deportista, esas cifras astronómicas, prácticamente hasta la cuantifican por respiraciones, cada que respira está ganando tanta plata. Eso no tiene sentido. O sea, yo creo que inclusive lleva a la degradación de las mismas personas que, que tienen esa situación de ganar tanto, ¿no? Entonces, creo que eso sería como un elemento, ¿no? O sea, realmente que el producto, un trabajo que tanto le impacta a la persona. Si eso fuera así, tendríamos, por ejemplo, la gente que trabaja tan duro como la gente del campo estarían en otra circunstancia, pero la verdad es que es todo lo contrario, ¿no? O sea, como dijo Andrés, todo lo que cuesta sacar una libre de papas o un kilo de papas al mercado para que muchas veces prácticamente lo que reciben ni siquiera les cubre los gastos que tienen. ¿Sí? Así es. Actualmente es así y creo que es muy parecido en todos los países tercermundistas, inclusive en algunos países del primer mundo pasa así. La diferencia es que en los países del primer mundo subsidian al campesino o al agricultor. Los países del tercer mundo no subsidian al campesino o agricultor. Pero en definitiva es comparado con los otros trabajos muy mal pagado, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, Vladimir, sería bueno que el valor fuera de acuerdo a lo que aporta realmente a la sociedad, lo que aporta de verdad, que sea necesario e importante.
Eso es muy valioso, lo que ustedes dicen. Y algunas cosas son muy claras, ¿no? Como estamos hablando de los campesinos, de la agricultura, de lo que el ser humano necesita como base para sobrevivir. El problema es cuando, digamos, un artista quiere ganarse la vida, digamos, un pintor, un cantante o un actor. Hay unos que están prácticamente muriéndose de hambre y otros, muy poquitos, están por el mismo trabajo, ¿no? Por el mismo oficio de arte, ganándose muchísima plata. Entonces, también es difícil regular allí eso, porque hay muchas variables, pero tenemos que pensar como Steiner quiere que pensemos, para ver si podemos solucionar eso. No sé los demás qué piensan al respecto sobre ese detalle en cuestión. Yo agregaría que menos que conceptualizado que en el actual momento o sea, el impulso, si puedo llamarlo arimánico, está disparado. O sea, yo puse un ejemplo de los deportistas, pero ya inclusive ni siquiera son los deportistas el problema, son los youtubers o estos influencers, por ejemplo. ¿Sí? Ya mucha gente está pensando en que no vale la pena estudiar y que no vale la pena matarse porque pues si, si le puede, como se dice, pegar y pegar en la red cosas estúpidas, absurdas, tontas, pero que la gente las consume, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando en un punto bastante extremo de la situación. O sea, ese es otro ejemplo que yo creo que también es inclusive más degradante, porque a fin de cuentas el deportista tiene su talento, ¿no? Sí. O por lo menos uno lo puede reconocer como un talento, pero estas personas que hacen cosas estúpidas y con eso ganan mucha plata, entonces creo que estamos en un punto muy crítico de nuestra evolución. De acuerdo contigo, Vladimir, de acuerdo. Pri, ¿vas a decir algo? ¿Tienes la mano arriba? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Vladimir y quisiera también complementar un poquito porque lo que estamos viendo es esos influencers están degenerando de una manera muy rápida la población, especialmente la población joven y pues la adolescente, ¿no? En este contexto, uno puede percibir también que en el libro La Encarnación de Arimán, eh, dice muy claramente que como desde la antroposofía como tal, no se debe como, por decirlo así, como ir en contra, sino aprender las herramientas por las cuales actúa Arimán, pero entonces hacerlo bueno. Y a través ya del impulso divino, ¿no? Que es como el arcángel que protege la antroposofía. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, y ahorita que dice Vladimir eso, pues pucha, o sea, tenaz como tan rápidamente se ha degenerado la sociedad humana y me ponía a ver por qué estos influencers haciendo, literalmente me perdonan la palabra, pero son estupideces, ¿sí? Y por qué es que ganan muchísimo dinero, porque es que lo sigue muchísima gente, ¿sí? Y yo decía, güey, pucha, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos estamos como perdiendo como la capacidad de lógica y como de respuesta cognitiva, ¿o ¿qué será? Entonces ahí me di cuenta que, por ejemplo, el medio por el cual estos influencers actúan es el que me parece a mí que como antropósofos tenemos que ir analizando también. Y entonces me ponía a ver y yo decía, claro, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un medio, ¿sí? Arimánico, que es por ejemplo, toda la parte de Internet, pero nosotros no estamos haciendo lo que hacen los influencers, o sea, nosotros no estamos degenerando la sociedad, sino que antes estamos impulsándola a poder crear una productividad espiritual. Entonces, ahí es donde me parece súper importante el contexto de que no es como ir en contra de los medios por los cuales Arimán usa sus herramientas, ¿sí? Sino que es aprender a adaptarse, pero a hacerlo bueno. Entonces, ahí también me acuerdo a otra frase que es de Steiner que dice, una meditación, perdón, que es para los médicos, pero pues que sirve para todo, para todo, y que es cómo encuentro yo lo bueno. Entonces, pues es larguita, yo voy a buscarla y se las envío ahorita más tarde, pero en resumen lo que dice es eso, como una pregunta que yo siempre me veo hacer en todo, ¿cómo encuentro yo lo bueno? Entonces, pues, por ejemplo, desde la parte médica, ¿cómo encuentro yo lo bueno para el paciente?
En ese contexto me parece que cada día nosotros tenemos que aprender esas herramientas, pero utilizarlas para bien y para encontrar como lo bueno en la población. Y pienso que, por ejemplo, estas reuniones antroposóficas que llevamos ya un bastante tiempo, con un medio que es de este mundo, nos permite a nosotros potenciar también lo espiritual. Entonces, era eso. De acuerdo, Prim. Vladimir, tienes la mano levantada. Sí, no, para agregar a lo que dice Andrés, eh, porque ese es uno de los preceptos que yo creo que Steiner, o de los legados, ¿no? Puede que no sea el único, y es en todo ver lo bueno, ¿sí? Inclusive en estas cosas tan duras que estamos viviendo, ¿no? ¿Sí? En estas actitudes de personas como los que gobiernan en este momento Estados Unidos, bueno, Venezuela, o si quieren Colombia, ¿no? En fin. O sea, tratar de ver eh, las zonas que se pueden derivar de eso, ¿no? ¿Sí? Es casi que una tarea que tenemos que hacer siempre, ¿sabes? No dejarnos llevar por la zozobra y por la oscuridad. De acuerdo contigo, Vladimir, y con lo que dijo Pri también. Es interesante e importante, ¿no? Poder tratar de comprender bien estas cosas para poderlas aplicar, ¿no? Bueno, yo creo que podemos seguir. Por semejante regulación se le da a la mercancía la base de su valor, lo que puede compararse con aquella otra, que consiste en la base natural. Con el valor de una mercancía comparada con otra aumenta debido a que conseguir materia prima resulta más difícil para aquella. Así también todo valor de mercancía debe sujetarse a la índole y al volumen de trabajo, que de acuerdo con el orden jurídico puede emplearse para producirla. De esta manera, la vida económica quedará sujeta desde los lados distintos a condiciones que necesariamente debe regir del lado de la base natural, la que la humanidad ha de aceptar tal cual le es dada, y del lado de la base jurídica, la que, de acuerdo con la conciencia del derecho, la organización de la esfera estatal política deberá crear independientemente de la vida económica. Se comprende fácilmente que debido a semejante conducción del organismo social, el bienestar económico bajará o aumentará según el volumen del trabajo que, de acuerdo con la conciencia del derecho, debe realizarse. Sin embargo, tal dependencia del bienestar económico necesariamente debe existir, pues sólo por medio de ella puede evitarse que el hombre agote sus fuerzas a tal punto que ya no pueda considerar su existencia como digna de un ser humano. En verdad, todas las perturbaciones del organismo social tienen su origen en la sensación de lo indigno de la existencia humana. A través de la organización jurídica es posible influir para que el bienestar económico no se disminuya demasiado, de un modo similar a cómo se procede para mejorar la base natural. Por procedimientos técnicos, un suelo de poco rendimiento puede transformarse en más productivo. Así también, en caso de una reducción del bienestar demasiada pronunciada, se puede modificar la índole y el volumen del trabajo humano. Pero esta modificación debe llevarse a cabo no a través de la organización económica, sino por la estimación que se adquiere dentro de la esfera del derecho, independientemente de la vida económica. En todo lo que por la vida económica y la conciencia del derecho se realiza dentro de la organización de la vida social, se manifiesta lo que proviene de una tercera fuente, las capacidades individuales humanas. Esta esfera abarca todo desde las más sublimes producciones espirituales hasta lo que, por la aptitud física de mayor o menor grado, fluye en trabajos humanos para el bien del organismo social. Lo que en dicha fuente tiene su origen ha de fluir en el sano organismo social de un modo bien distinto de lo que vive en el intercambio de las mercancías y de lo que proviene de la esfera estatal. Y para que esto se realice de una manera saludable, es indispensable que lo que afluye de aquella fuente, el hombre pueda acogerlo libremente y conforme a los impulsos que proceden de las capacidades individuales mismas.
Pues si la vida económica o la organización estatal influyen artificialmente sobre la actividad humana que se basa en esas capacidades, se le quitará a esta misma actividad el verdadero fundamento de su vida propia. Y este fundamento no es otro que la fuerza que la productividad humana desarrolla por sí misma. Si esta productividad se sujeta a condiciones de la vida económica o si la organiza el Estado, se entorpece al acogerla libremente, requisito sin el cual no es posible incorporarla al organismo social en forma saludable. La vida espiritual, que también abarca el desarrollo de las demás facultades individuales por interrelación en la vida humana a través de innumerables hilos, solo podrá desenvolverse adecuadamente si para sus producciones puede apoyarse en sus propios impulsos y si con los hombres que la reciben existe el debido entendimiento recíproco. Esto es bastante interesante lo que dice Steiner, porque además de las otras dos esferas, la económica y la estatal o la administrativa jurídica, hay una tercera, que es la que tiene que ver con la conciencia humana, con la libertad y capacidades humanas. Ahí más o menos se puede entender, creo yo, con lo que dice Steiner, es que todo lo que tenga que ver con la educación, la pedagogía, tiene que estar aparte de la vida económica y aparte de la vida estatal o jurídica administrativa, ¿no? Entonces, esos tres esferas deben estar separadas en el sentido de que ellas deciden sus propias leyes, pero se relacionan porque igual pues hacen parte de del organismo social. Entonces está mal cuando por la parte capitalista se quiere influenciar en la pedagogía o del gobierno se quiere influenciar en la pedagogía. Entonces tiene que ser como algo independiente, de tal manera que el ser humano en sus trabajos esté conforme. Digamos, me gusta ser, por decir algo, pintor, entonces esas capacidades que tengo las voy a poner en pro del organismo social, de la gente que está alrededor mío, ¿no? Pero si me obligan a que tengo, para poder vivir, ser, por decir algo, ingeniero o médico, biólogo o una profesión de las que supuestamente dan plata y no lo que yo me gusta, entonces el ser humano se siente un poquito frustrado y se deteriora anímicamente. Bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? En el texto hay algo que ya hemos mencionado con Andrés, se menciona la importancia del volumen del trabajo, ¿no? ¿Sí? Eh, y, o sea, reconocer que detrás de algo hay el ejemplo que hablábamos del trabajo para producir una comida o, bueno, decir otras cosas. Pero yo diría también que si lográramos que se tuviera una mayor educación en lo social, ¿sí? eh, podríamos apuntar a tener sociedades más justas. Voy a poner un ejemplo. Es claro que un país no se puede, un país como Colombia o de Latinoamérica, enfrentar a Estados Unidos. Pero si la gente, por ejemplo, estuviera dispuesta a decir, bueno, no podemos pelear con armas, no podemos, pero sí podemos pelear con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Por decir algo, ¿qué le pasaría a Estados Unidos si el mundo decide no ir allá a pasear? O si un porcentaje importante de la humanidad decide no, o sea, por decir algo, que las manzanas están muy caras, pero no se come manzanas, que si tal cosa, pues no, o sea, adaptarse más como a los ritmos que pone la misma naturaleza. Eh, Creo que pudiera lograrse muchas cosas, ¿no? Y no proceder de una manera egoísta como se hace en la mayor parte de cosas. Y no, a mí me gusta esto. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo que ir al partido de fútbol de la Selección Colombia. No me importa si me toca pagar 10 veces lo que cuesta la boleta. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Entonces, un poquitico como en ese sentido, educar, concientizar.
De acuerdo contigo, Vladimir. Pri, ¿vas a decir algo? Tienes la mano arriba. Sí, sí, y de acuerdo a lo que dice también Vladimir, me parece que es súper importante algo que nosotros leímos, no sé si en este libro, pero en una anterior ocasión, porque Steiner menciona algo que es muy interesante y que ahorita Vladimir también me lo recuerda. Ese contexto de trabajar en equipo o la unión hace la fuerza, todas estas frases son súper importantes para la vida actual y desde la mirada antroposófica es súper importante poder hacerlo, ¿sí? Pero también hay un contexto eh, muy interesante porque hay un libro de Steiner que es, ahorita no me acuerdo, que dice la verdad, la ira, el egoísmo, y bueno, son como otras así que nosotros lo tenemos incluso. En la parte del egoísmo, dice que el egoísmo es muy importante, pero ya vamos a ver por qué. Y que es una misión, por ejemplo, del hombre poder volver o sea, volverse como cada vez más en un pensamiento individual, ¿sí? Entonces, allí es donde yo veo que esa dinámica siempre integrar es la que debemos nosotros elaborar, como dice también Vladimir. Y me acuerdo también una frase que mi padrino ponía en las conferencias, o él la decía también, de Niels Bohr, que decía que los opuestos no son contradictorios, sino complementarios. O sea, digamos, aquí cuando hablamos, por ejemplo, de individualidad y de integrar, ¿sí? Muchas veces desde una mirada, por ejemplo, superficial, uno podría decir, no, pero es que son dos cosas opuestas. Pero si comenzamos a profundizar en el tema, ¿sí? La misión antroposófica es cada día ser más individual en el pensamiento, pero actuar para una población, es decir, actuar en equipo o trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, en la medicina antroposófica sabemos de que siempre hay una trimembración en todo. Entonces, por ejemplo, así como hay el sistema neurosensorial, el sistema rítmico y el sistema metabólico motor, así también hay una trimembración en el pensar, sentir y actuar. Entonces el sentir es como lo que modula o lo que puentea, lo que comunica lo uno con lo otro. Entonces, en este contexto, digamos, social, el pensar individual es lo que tenemos que hacer en colectivo, es decir, hacer en equipo. Sí, no sé si me hago entender, pero eso es algo que me parece que es súper importante también que lo tengamos en cuenta, porque lo que está sucediendo en esta humanidad actual, y es nuevamente, como lo decía Vladimir, o sea, en esta época en donde los influencers nos hacen, es hacerlo contrario, es pensar en colectivo y actuar individualmente, o sea, actuar como que cada uno, yo tengo esto y entonces no lo quiero entregar a los demás. Sí, sí me hago entender, o sea, el mundo está totalmente como volteado y ahí es donde la misión de nosotros como antropósofos es pensar individual. Yo me acuerdo muy bien que mi padre nos decía, es que tenemos que pensar por sí mismos, no podemos dejar influenciarnos en el pensamiento y asimismo pasarlo por un sentir antroposófico para actuar, ¿sí? A la humanidad. Entonces pienso que esa estrategia es como una herramienta que nos puede funcionar muy bien, porque por ejemplo aquí las reuniones, lo que estamos haciendo es un actuar en equipo, ¿sí? Pero cada uno está pensando individualmente, como hacíamos, pues como siempre hemos hecho en las reuniones, que cada uno tiene su forma de pensamiento, totalmente respetable y que eso nos induce a poder trabajar o hacer, que es lo que estamos haciendo en esta reunión, ¿no? Sí, sí, Pri, así es. Digamos, son requisitos que se exige para la etapa cultural que estamos viviendo, que es el periodo posatlante, el quinto periodo posatlante, donde se debe a toda costa desarrollar el alma consciente de manera libre, independiente, ¿no? Eh, y sí, hay que tratar de pensar libremente,
no seguir porque la mayoría lo dice, o porque el que lo dice en cierto modo tiene, digamos, algo afín con mis gustos. No, uno siempre tiene que recibir toda información, meditar si vale la pena seguirlo o no, si conviene o no, y luego uno hacerse responsable de esa decisión, ¿no? Después de uno morir, no uno no le puede echar la culpa, vea, yo hice esto mal porque me dijeron que hiciera así, y yo creía en esa persona, ¿no? Eso no es así, uno es responsable de sus propias acciones. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo más? Bueno, voy a leer un párrafo más antes de que se acabe el tiempo. En el presente no se aprecian debidamente las sanas condiciones de desarrollo de la vida espiritual a que aquí se alude, porque el concatenamiento de gran parte de dicha vida con lo político estatal no permite formarse el correcto criterio. Esta dependencia a que la humanidad ya está acostumbrada es el resultado de la evolución de los últimos siglos. Si bien se habla de la ciencia y enseñanza libres, se lo considera lo más natural que el Estado político administre la ciencia libre y la instrucción libre. Y no se llega a ver que de esta manera el Estado hace depender la vida cultural de sus necesidades estatales. Se piensa que el Estado crea los centros docentes. Luego pueden desarrollar la vida espiritual libremente quienes ocupan los respectivos puestos. Quien está habituado a pensar de este modo no considera cuán estrechamente el contenido de la vida espiritual se haya ligado al más íntimo ser de la persona que en sí misma lo desarrolla, y que este desarrollo únicamente será libre si no obedece a otros impulsos que los que provienen de la vida espiritual misma. Resulta que debido a la unificación de la vida estatal, se le ha dado en el curso de los últimos siglos un determinado carácter no solamente a la administración de las ciencias y la correspondiente parte de la vida cultural, sino también a su contenido mismo. Esto es lo que actualmente sucede en casi todos los países. El gobierno decide más o menos qué impulso darle a la pedagogía, ¿no? Y eso está mal, debe darse libremente. Bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. Sí, ya allí de por sí en la parte de educación al ir como modelos pedagógicos, pues ahí se está coartando la libertad del ser humano, ¿no? Incluso desde el primer septenio. En- por ejemplo, en la metodología Waldorf, lo que se hace en el primer septenio es dejar que el niño sea libre. Y allí lo que hace el maestro como tal es ir aprendiendo del niño. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo pues su personalidad y demás como es. Y asimismo irle con esa sabiduría, ¿sí? Irle indicando como un camino, pero no decirle este es el camino al cual queremos que usted sea, no, sino es que el pedagogo conozca y aprenda cuál es el camino de vida de cada persona, ¿sí? Desde que pues ingresa al colegio como tal, Waldorf, y ya allí, de acuerdo a la forma como se va percibiendo su actividad del yo o la actividad anímica, ya allí entonces es que se le va, después de los otros septenios, ya se le va indicando como tal el camino guiando, ¿no? Ese es el proceso que llama guía. Pero ahorita la pedagogía no es guía, sino que es como una influencia e implementación de modelos que son beneficiosos para supuestamente la sociedad, pero eso no, eso es para un grupo pequeño que quiere volvernos, pues, como ellos quieren que seamos, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. También se le dice a esa forma soterrada de meter ideas en la pedagogía como un adoctrinamiento, ¿no? Y ese adoctrinamiento se hace de manera a veces invisible, pero se hace cuando el gobierno se mete en la pedagogía. Es difícil, digamos, separarlo porque a veces uno cree que el gobierno está obligado a
a ejercer cierta soberanía sobre la pedagogía y a crear centros estatales, ¿no? Y no es así. Tiene derecho de administrar ciertas leyes. Digamos, bueno, de aquí voy a manejar estos recursos. eh, los profesores deben tener, o sea, lo que dice, lo que tiene que ver con la parte jurídica administrativa. Pero la pedagogía como tal debe salir de manera autónoma e independiente de cada institución. Eso es lo importante. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más antes de acabar aquí? Yo diría que también percibo ahí en esta última parte algo que también lo tenemos claro que subyace a todo, ¿no? Y que es bien difícil llegar allá, ¿no? Pues para la mayor parte de la humanidad. Es que detrás de todo subyace lo espiritual. ¿Sí? Mientras no reconozcamos que detrás de todo, lo físico, lo, lo biológico, el animal, la planta, el órgano, hay un elemento espiritual, pues es bien complicado que podamos hacer, que podamos eh, involucrar estas cosas, ¿no? Creo que en el fondo también tiene que ver con eso. Sí, sí, así es. Eso es lo principal, digamos, la base es eso. Si no hay un reconocimiento de la vida espiritual, del mundo espiritual, no hay cómo solucionar esto. Esa es la base. De ahí en adelante ya se va haciendo los arreglos en la marcha, por decirlo así. Pero si no hay ese creer de la vida espiritual, que va ligado a una evolución del alma, de lo moral, de la conciencia, no hay solución, no habría esperanza. Cada vez habría más gente más egoísta, porque no tiene que justificar su vida a algo más allá de lo que él piensa, ¿no? Entonces, la corrupción se iría a unos límites inimaginables, la maldad se iría a unos límites inimaginables, tanta cosa mala se desbordaría al abismo, ¿no? Solamente la capacidad de creer en la parte espiritual por lo pronto, para luego desarrollar una buena conciencia del mundo espiritual, es la esperanza y la salvación. Bueno, bien, ¿alguien quiere más decir algo o ya damos por terminado la sesión de hoy? Ustedes dirán. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por participar. Entonces, Dios mediante. Muchas gracias a todos. Bueno, igualmente. Feliz Buenas noche. noches, Feliz muchas noche gracias a a todos, todos. feliz noche. Descansen. Nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Listo. Dios Buenas noches. mediante. Bueno, feliz Gracias. noche. Un Feliz abrazo. noche. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.